O se enfoca en, ahora sí empiezan a escribir, en epitelio conjuntival. Casi que en la era moderna, llamémoslo así, en la era moderna, sería el primer medicamento a elección para empezar a tratar una. ¿Por qué? Porque todos los vistos anteriormente son para H1 y para el momento de granulación del mastocito, que eso es casi que imposible. ¿De acuerdo? Voy a hacer un kit Chemical que ya acabó. Tiene esa presentación. Kenaler opta o especialidad oftalmológica que tienen el Kenaler, que es ketotifeno fumarato. También tienen uno que se llama Kenaler R. De pronto me lo verá. Este es Kenaler y el otro es Kenaler R. Ketotifeno fumarato el 0,05%. Indicación 3 veces al día por los primeros 2, esperando la estabi. Pregunta de parcial. ¿Cuál es el propósito clínico en una terapéutica para alergia? Curar, no estabilizar. Y ellos sacaron uno que es el Kenaler R, que ese Kenaler R, que no está acá, es el que tiene la molécula humectante. ¿De acuerdo? Tiene Kenaler y Kenaler R. Aquí tenemos también el ketotifeno al 0,025%. Este es al 0,05. Miren, tenemos dos al 0,025, 3 y el Kenaler al 0,05. ¿Por qué razón? Porque esos tres primeros del 0,025 han sido considerados para fase 1. Pero resulta que en la fase 1 no han funcionado bien. Por eso han empezado en la fase 2. ¿Cuál es la idea de empezar con una concentración baja y después pasar a una alta? Esa es una. Y la otra, ¿se acuerdan o recuerdan, por ejemplo, los lubricantes? Yo uno diría, ¿y por qué no empezamos con carboxil de una vez? ¿Por qué no empezamos con un propilenglicol de una vez? Porque uno tiene que ir escalando. Porque si empieza con la molécula más fuerte, ¿qué va a pasar? Que puede crear resistencia o después no tengo cómo tratarlo. ¿Qué quiere decir un clorhidrato? Ahí dice clorhidrato de acelastina, después vendrá el clorhidrato de dolopatadina y otro tipo de clorhidratos, son diluciones. Ok, como decía Sebastián, para que aumente el tiempo de vida o la permanencia. Porque los clorhidratos ya no son 4 o 3 veces al día. Tienen una posología más separada. Antagonista C1, estallador de mastocitos, reduciendo la permeabilidad vascular. Si reduce la permeabilidad vascular, ¿qué quiere decir? Que reduce la hiperemia. Un tipo de gas crónico o cuando otros medicamentos no reaccionan frente a los signos y síntomas. ¿Se da cuenta? Empiezo
con un ketotifeno fumarato y puedo bajar ya un clorhidrato de acelastina. Mire, una cada 12 horas. O sea, esto ya se va acercando a todos los clorhidratos con diluciones. ¿Para qué? Para que el goteo no sea tan repetitivo. Entonces uno pensaría, para evitar toxicidad. ¿Será que es para eso? ¿O es para qué? Fue muy popular en un tiempo, el Pataleo. Empezaron los clorhidratos de acelastina, que es una holopatalina. ¿Qué significa clorhidrato? Que cuando se dice clorhidrato, ¿qué quiere decir eso? ¿Para qué sirve el clorhidrato? Para garantizar las posologías largas, cada 12 horas. A veces uno empieza cada 24 horas con una holopatadina, por ejemplo, ¿sí? En niños, después de los 3 años. Y cuando vuelven tan crónicas, puede mandarla también cada 12 horas. Pero mire que el lapso de goteo es mayor. Y este sí es el acelastina clorhidrato real. Ahí están los 3 clorhidratos. Clorhidrato de holopatadina, de acelastina clorhidrato. Estas dos son iguales porque van 0,05 y está el 0,2%. Clínicamente, sin ir a la parte científica, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia clínica o de acción entre las dos? Todo empieza por la concentración. ¿Cuál será? La permanencia. ¿Un clorhidrato dónde debe actuar? Cuando hablamos de la holopatadina, que es de acción dual, H1 y H2, en la acción de las histaminas. Los clorhidratos que son diluciones y actúan en la ¿qué? En la acción de las histaminas, ya que son antialérgicos y son o sea, acción. Todos esos clorhidratos. Ahora sí, ¿qué quiere decir acción dual? Pues mire, clorhidrato de holopatadina, inhibidor de la liberación de histamina de los mastocitos. Entonces, la degranulación que la intentamos con el cromoglicato y con la lovastatina no se pudo. Listo. Se degranularon. ¿Dónde llega un clorhidrato? Es aquí, al mastocito. Para evitar que suelte ¿qué? Es una cosa es la degranulación, la salida del mastocito de la malla, de su sitio. Y otra cosa es que actúes para que no libere la histamina. ¿Que quién tiene la histamina? Los mastocitos. La holopatadina sí es única y exclusivamente para conjuntivitis crónicas. Hay dos maneras. Generalmente uno empieza la dosis cada 24 horas. Si va exacerbándose, la ponemos cada 12 horas. ¿Es correcto? Hay dos teorías de instilación. Una de que actúa con el metabolismo y cuando es una vez al día nomás cada 24, uno diría a las 7 de la noche. Pero cuando dicen se puede aplicar de día, se aplicaría una a las 7 de la mañana y otra a las 7 de la noche, cuando tenemos que pasar de ambas. Aquí están todas las presentaciones. Patanol, solución a la olodina. ¿Cuál era más conocida por nosotros?
¿Por qué creen ustedes dónde está la importancia de la olopatadina? Además de que es de acción dual. Que si vamos al tema de la toxicidad, como es cada 24 o cada 12, de una vida media duradera, y ahí sí, si vamos a hablar de toxicidad, la toxicidad es, ¿por qué? Por el tiempo de posología. Entonces hace dos acciones al mismo tiempo. La pinastina es igual que el cromoglicato, ya no se usa, pero aquí está, vean. Esta pinastina nació básicamente no para los ojos, sino para la nariz, para el resfriado. Y esa epinastina es básicamente un antihistamínico, o sea, no es un antialérgico. Este es un clorhidrato también, al 0,05, lo traigo solamente por ilustración. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes grupos de la alergia? Estacional y perenne, ¿cierto? Esos son los dos grandes grupos. ¿Es correcto? A nivel de liberación de histamina hay otros dos grandes grupos. ¿Cuáles son, Ingrid? Cuando se libera la H1 solamente hay vasodilatación y no hay picor. Pero cuando se libera la H2, la H1 ya hay vasodilatación y picor. ¿Es correcto? Cuando no hay tanta sintomatología, que el paciente no reporta tanto picor, pero sí reporta la vasodilatación y de pronto está asociado con rinitis, con sinusitis, ¿cuál es el primer medicamento de elección? Anteriormente le decían el cromoglicato, pero resulta que hoy en día el primer medicamento de elección, ¿cuál es? El ketoglifeno barato. Escríbanlo ahí, o lo dejan probado. Que se empezaría una vez, 3 veces al día, lo que diríamos cada 6 horas. Los primeros 2 meses porque son tratamientos largos. Y siempre vamos a tener que ir evaluando clínicamente para disminuir la dosis, aumentar la dosis o cambiar el medicamento. Entonces, ¿cuál sería el primero a elección? ¿Y el fumarato actúa dónde? En el epitelio conjuntival. Cuando ya pasa a ser crónica, y ha sido a repetición que el paciente nos dice, ya me ha dado en 2 ocasiones anteriores, de todos los medicamentos, ¿cuáles creen ustedes que hay que abordar? Ya cuando el paciente dijo, no, a mí me ha dado ya 2 o 3 veces. Los clorhidratos, en general, clorhidratos. Pero cuando el paciente nos reporta de que es la primera vez y asegura que solamente le ha dado una vez, ¿cuál sería el medicamento a abordar? Yo no, es la primera vez que me pasa. Hasta ahí hemos hablado de la presentación como tal, del manejo de las alergias, pero resulta que las alergias también tienen inflamación. Entonces, si tenemos que abordar una inflamación, lo veíamos ahorita en los AINES, ¿cuál sería la mayor elección? Dentro de 8 días que hagamos los ejercicios, tenemos que decir, con este desinflamo, con este lubrico. ¿Cuál es el AINES a elección? Ahora lo dijimos, el ketorolato. Entonces, el orden terapéutico,
Está la alergia allí. ¿Qué es lo primero que debo hacer? La alergia no está desde ayer y no se va a resolver mañana. El cuadro clínico es inflamación, vasodilatación y sintomatología. ¿Ves? En grandes rasgos. La inflamación está causada por el alergeno, ¿cierto? Pero hay una inflamación ahí, entonces tenemos que abordar la inflamación, abordarla como tal, abordar la alergia directamente y abordar la sequedad. Entonces, un ejemplo, un paciente de 30 años de edad, carpintero, tiene, digamos, un bat de 6 y un chismen de 14. Bajo biomicroscopia presenta inflamación de los tejidos de la superficie ocular, vasodilatación, picor y carúncula inflamada y punciones positivas. O sea, está la alergia ahí tal cual. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos abordar? Primero, es carpintero. ¿Está expuesto a qué? Aerosolidades. Segundo, ese Schirmer y ese BAT nos están indicando una disfunción de lágrima. ¿Es correcto? Pero es una disfunción de lágrima por hipoacuosidad o por lipídica. Que mire que de todas maneras va a estar como en 6-7, no hay rompimiento todavía, sería una hipoacuosidad. ¿Con qué tratamos las hipoacuosidades? Alcohol polivinílico. Entonces recordemos, alcohol polivinílico, povidona y un carbómetro. ¿Qué es lo que nosotros cuando tenemos un tema de agua, qué es lo que tenemos que evitar? La hiperosmo, ¿de acuerdo? Porque se pierde el solvente y empiezan los solutos a hacer los daños. Lo primero del abordaje para esa sequedad. Segundo, si tiene inflamación, el ketorolato sería primera elección como un AINES, ¿verdad? ¿En qué posología, Isabela? Una gotita cada 4 horas. ¿Cada cuánto? 4. Cada 6 horitas, porque estamos empezando y vamos a conjugar. Entonces miren que ya atacamos la disfunción, ¿ah? La inflamación. ¿Nos queda qué? Uno científicamente, ¿cómo diría? Ya se liberó la H1, la 2, porque hay ojo rojo y fuera de eso le pica. Pero yo quiero confirmarlo, o sea, realmente confirmar que eso sea así. Porque a veces la información que puede dar un paciente es no tan clara. Tengo que ir a las tinciones, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor tinción en ese caso? En las alergias. ¿Cómo, Brian? Duro. El verde alizamina. ¿Por qué razón? Tejidos vitales. Les va a mostrar algo bien importante y es el estado del epitelio conjuntival. Y nos va a mostrar fondo de saco y la carúncula, más otras cosas. Cuando la carúncula está inflamada y está inflamado el fondo de saco, ¿qué nos quiere decir? Que hay alergia, que hay un alergeno. Y si
hay tinción positiva, el epitelio conjuntival, fuera de que hay muerte de células globet, está generando que hay una inflamación. En ese caso, yo lo abordaría como ¿cómo lo abordo? Solo con el ketorolato, que es de monoacción, muy bueno, o voy a la acción dual de una vez. El ketorolato sería para la inflamación, que es monoacción. ¿Y el antialérgico cuál sería? Un clorhidrato o un ketotifeno fumarato. ¿Por qué razón? ¿Y a usted quién le dijo que tenía que actuar 2 veces? La carúncula del fondo de saco. Cuando tiene esos 2 hallazgos es porque ya se liberó la H. Pero vamos a suponer el mismo paciente, pero la carúncula no está comprometida ni está comprometido el fondo de saco. ¿Cuál utilizamos ahí? El mismo paciente. Ya le digo el antiinflamatorio, pero en este caso la carúncula no tiene hallazgo y el fondo de saco tampoco, pero si hay vasodilatación y si hay picor. Ahí sí ya no necesito un clorhidrato, sino que necesito un ketotifeno fumarato, que es de acción única. Entonces mire, el mismo paciente, primero el tema de la disfunción lagrimal, segundo la y ahí miro si hay hallazgo para acción dual o acción única o monoacción. ¿Es correcto? Cuando estamos hablando de AINES. Pero vamos a ver dentro de unos casos clínicos donde ya las inflamaciones son quemosis. O sea, que ha escalado tanto que convierte en quemosis. Ahí ya no podemos con el AINES. Ahí ya nos toca un lotepregnol, clorometalona, que ya son corticoides de diferente absorción, pero que tienen que impactar. ¿Es correcto? ¿Hay alergias con inflamación y sin inflamación? Así como yo les he dicho en muchas ocasiones, todas las alergias tienen sequedad por debajo, sus registradas. También tengamos aquí que todas las alergias, cuando pasan a ser crónicas, tienen inflamación, porque es una enfermedad de superficie propiamente dicha. ¿Es correcto? Todas. Que uno a veces no le trate la inflamación, porque no le ve, ¿qué? La importancia. ¿Es correcto? Hay siempre tener en cuenta que siempre hay un grado de, y esa inflamación es la que genera, ¿qué? Inestabilidad de la agudeza. ¿Es correcto? Paciente de 40 años, David, femenino, aseadora, antecedente diabetes, tipo 2. Nos reporta que es la tercera vez que se le ponen los ojos rojos, hay edema, que le pican, que se tiene que frotar, pero que es la tercera vez. O sea, no, es que ya van 3, como la gente lo dice, van 3 veces con esta. ¿Estamos ante qué cuadro presuntivamente? ¿Cómo? Presuntivo, o sea, un prediagnóstico. ¿Qué?